Hola, soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy vamos a darle un repaso a este documento que me llegó el otro día, que es una encuesta que ha realizado la empresa de reclutamiento Yopi. O creo que se pronuncia así, la verdad es que no lo sé. Y la verdad es que tiene algunas cosas interesantes. Vamos a ello. Lo primero a destacar es que esta encuesta conlleva los años desde el 2018 hasta el 2022. Em, entonces vamos a ver la evolución también de todos los datos que nos muestran, ¿vale? Lo primero que nos muestra es un resumen del contenido. En el primero nos explica un poco en qué consiste la empresa y cómo trabajan. Y bueno, luego hay diferentes puntos que vamos a ir viendo, ¿no? Los salarios, los perfiles, las habilidades que requieren de los diferentes perfiles, ¿no? Desarrolladores de back, de front, etc. Eh, bueno, pues vayamos al primer punto, que es un poco que ellos cuentan cómo funciona su metodología. Y básicamente lo que vienen a decir, aquí donde pone Joby connects developers with companies that are looking for a developers where there is a real match. Básicamente lo que hacen es que por un lado, a ver, por lo que he leído, me suena un poco que funcionan parecido a otro tipo de compañías que también he visto aquí en España, como Manfred. Y básicamente lo que hacen es que generan perfiles de los desarrolladores y estos son los que realmente se postulan a las ofertas en base a una serie de criterios que tienen. Esto me recuerda mucho a Manfred porque ellos también lo que hacen es un poco de, bueno, generar un perfil donde te piden bastante información y luego lo que hacen es un poco acompañarte en el proceso y postularte a empresas en las que únicamente les van a hacer tus datos en el caso que realmente estés interesado y quieras entrar en el proceso. Entonces, no, es un poco como que, bueno, las ventajas que ellos dicen aquí, ¿no? En este pequeño resumen para las compañías es que un poco son los candidatos los que conectan con la compañía o los que se autopostulan de alguna forma, ¿no? En base a lo que le llega de las ofertas que están asociados con sus requerimientos según su perfil, ¿no? Em, También me ha llamado la atención esto del swipe, ¿no? Swiping left or right, tipo Tinder, ¿no? De lo típico de que te van enseñando eh, las, las ofertas, ¿no? Y el candidato va aceptando o denegando haciendo el swipe a la izquierda o a la derecha. Y no sé, me parece curioso. Bueno, vayamos a ello. Un poco aquí también dice que la encuesta está hecha sobre 42.000 desarrolladores y 1.200 compañías y 3.820 ofertas, ¿vale? Datos interesantes. Un poco lo que pone aquí es que la evolución, ¿no? Como pone aquí, remote work in 2019, there were already developers who wanted to work remotely and accelerated by the pandemic. Decir, bueno, el tema de que se ha acelerado mucho el tema de que cada vez hay más gente que quiere trabajar remotamente, ¿no? Um, y bueno, aquí lo divide en dos apartados. Casi siempre va a pasar un poco lo mismo. Lo plantean desde el punto de vista, a veces, bueno, casi todas las gráficas van en esa línea, ¿no? De que lo hacen desde el punto de vista de la compañía y por otro lado desde el punto de vista del desarrollador o el perfil que sea. Vale, como vemos aquí, pues desde el punto de vista de la empresa, las ofertas que han promovido, como veis, la evolución de las ofertas en remoto ha ido evolucionando muy rápido, ¿no? En los últimos años, antes casi no habían ofertas en remoto y ahora hay un montonazo. Vemos que desde 2019 pues ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Como también comenta, lo que hemos dicho, ¿no? Que la pandemia bueno, como que ha acelerado mucho este proceso y ahora mismo, por un lado, hay muchas ofertas, pero también porque los desarrolladores cada vez quieren trabajar más en remoto, ¿no?
que es también lo que vemos aquí en esta evolución, que cada vez como vemos, ¿no? Los desarrolladores también quieren trabajar en remoto, un 56% en el 2022, lo cual ya es una cifra bastante importante. Mm, ¿Qué más tenemos? Este es que me parece súper interesante, que es las rotaciones, ¿no? El turnover. Um, Esto siempre me recuerda a un compañero que tengo en el trabajo que siempre comenta que como la media que aquí la vemos y justo cuadra, ¿no? Que la media en el sector en las rotaciones está en 1,7 años, que hay gente que ya está casi de salida, como diciendo, los que llevan así como rondando los 2 años ya casi que están a punto de irse a otro sitio. Me hace mucha gracia y bueno, ya hay algunos ahí en mi equipo que están por ahí. No sé lo que querrán hacer, pero me resulta curioso. Bueno, lo que vemos aquí, como dice aquí arriba, ¿no? Que dice, we can observe that the more responsibility the position has, the longer the person works in the company. Que lo que quiere decir básicamente es que cuanto más responsabilidad tienes, más tiempo pasas en la compañía, ¿no? Y como vemos aquí es cierto, ¿no? Los cargos de liderazgo están en 2,3 años, mientras que el resto están cada vez, o sea, cuanto menos responsabilidad, esto ya es un poco subjetivo, ¿no? Porque menos responsabilidad tampoco. Un quality assurance, alguien que trabaja en quality assurance tiene, para mí también, mucha responsabilidad, ¿no? Pero vemos aquí el salto, ¿no? De que los cargos más de liderazgo están más tiempo, mientras que los desarrolladores pues, suelen estar un poquito más rotantes. Tiene sentido, ¿no? Porque al final, si tienes un cargo de CTO, siempre tomas un rol en el que te sientes más responsable del proyecto, ¿no? Y al final, creo que al final como que lo haces más, sí, por esa responsabilidad o lo haces un poco más tuyo y como que quieres verlo crecer o si estás dentro de un proyecto que va a durar tiempo, pues quieres ver cómo termina, ¿no? Como si las cosas han ido bien o cómo ha ido dentro del proyecto, ¿no? Yo creo que tiene sentido. ¿Qué más cositas tenemos aquí? Ah, este sí, este es bastante interesante. El tiempo medio de contratación, ¿no? Y una cosa que dice aquí, que esto sí que me ha parecido curioso, es que las empresas, bueno, que también tiene bastante sentido, ¿no? Que las empresas pequeñas suelen tener procesos más cortos, contratan más rápido, mientras que las empresas más grandes suelen tener procesos más largos. Y es verdad, ¿no? Cuando escuchas procesos de compañías hiper grandes tipo Google o Facebook o alguno de estos, te das cuenta que, bueno, yo no he entrado en ningún proceso de este tipo de compañías, pero por lo que lees y escuchas, sí que suelen ser procesos bastante largos, con bastantes entrevistas, pruebas técnicas complicadas, entrevistas técnicas también. Entonces, suele alargarse la cosa. Por mi experiencia, creo que coincide bastante aquí. La primera parte que suele ser cuando los candidatos se apuntan a las ofertas, no aceptan, entran en el proceso, suele ser bastante rápido desde que se publica. A ver, normalmente si estás suscrito a algún sitio o algún portal de reclutamiento, bueno, o red social relacionada con el tema, como puede ser LinkedIn, y te llega alguna oferta, lo normal es que cuando la leas y si te cuadra te apuntes ya, ¿no? Luego sí que es verdad que entre que empiezan las entrevistas, las pruebas técnicas y todo esto se suele alargar bastante. Y yo creo que sí, suele estar por ahí en unos 30 y pico, entre mes y medio, 2 meses, el tiempo que se tarda en llegar bueno, en todo el proceso, ¿no? De contratación. De hecho, mi última experiencia más o menos duró eso, sobre mes y medio, 2 meses. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es creo que el que más nos interesa a todos, ¿no? Los salarios. Aquí está chulo porque nos pone unas gráficas en las que lo segmenta en varias cosas. Por un lado, divide los datos otra vez lo mismo, ¿no? Los datos de los rangos salariales que ofrecen las compañías, esto lo colocan en azul. Y luego, bueno, esto está basado porque en el proceso que tiene Jopi, ellos lo que hacen es, por un lado, las compañías ponen sus rangos salariales, ¿no? En las ofertas y luego el candidato suele poner el salario mínimo que aceptaría para el puesto, ¿no? Según una serie de parámetros, ¿no? Y aquí básicamente cuando vemos la gráfica
pasa un poco lo mismo. Luego hay otra segmentación porque divide entre Barcelona, Madrid y remoto. Y bueno, ahora vamos a la gráfica y lo vamos a ver más claro. Este dato es interesante porque creo que es una tendencia en el mercado que hemos visto bastante los que trabajamos en el sector y hemos estado pendientes del mercado y cómo se están moviendo las ofertas. Bueno, lo que indica aquí es que los salarios han crecido un 9% de media en las posiciones de seniors en el 2022, ¿no? Y es que estos concretamente son los que más están creciendo y ahora veremos en las gráficas que realmente es así. Luego aquí pone un poco la media de cada seniority, ¿no? De los juniors, de middle y senior. Y bueno, vayamos a la gráfica, que creo que es lo más interesante, así no nos liamos mucho con todo esto. Aquí, este es el dato de Barcelona, ¿vale? Aquí vamos a ver una cosa interesante, la diferencia entre Barcelona, entre Madrid y entre remoto, que hay algunas diferencias y algunas bastante curiosas. Lo vamos a ver tanto en los salarios como luego en otras estadísticas que veremos un poco más adelante. Bueno, como decía, por un lado ha dividido, bueno, la escala salarial, ¿no? La evolución en años, luego entre los años de experiencia, ¿no? De 0 a 1, 2, 4, 5 años, y luego lo que decía, el azul está el rango, ¿vale? Es como la burbuja, la píldora o burbuja esta que vemos así. Y luego en la línea es el salario que espera el desarrollador. O sea que entendemos que es que al final con el que va a aceptar la oferta y por tanto se toma como la referencia, ¿no? Datos interesantes. Aquí, como vemos primero que efectivamente está evolucionando a lo largo del tiempo y los salarios están creciendo, pero como bien indicaba arriba, los que más crecen son los que tienen un seniority más alto, ¿vale? Los seniors. Si vemos aquí los middle, pues se mantiene y los juniors se mantienen más o menos estables, pero los seniors los salarios están creciendo bastante. Luego, una cosa que me ha sorprendido es que no hay apenas diferencias, ahora lo veremos, entre los salarios de backend, frontend, full stack, etc. Si vemos, por ejemplo, aquí entre backend y frontend, sí que parece que el rango salarial de front está ligeramente más alto, pero si vemos al final con lo que suelen contratar, lo que suelen aceptar los desarrolladores está muy cercano, ¿no? De 59 a 57 pues prácticamente no se mueve. Y un poco en el resto pues vemos que tampoco hay muchas diferencias. Si nos vamos ahora a full stack, pues un poco de lo mismo, ¿no? No se mueve excesivamente. Quizá en el middle está un poquito más arriba, en 41, pero lo vemos todo bastante similar. En mobile sí que hay un poco de diferencia. Veis aquí que en realidad, bueno, el rango no se ha movido mucho, pero sobre todo el middle está bastante más subido. Quiere decir bueno, yo entiendo que en realidad es un sector un poco, bueno, que siempre se ha dicho del backend, pero la verdad es que el mobile yo siempre lo he entendido como un sector bastante especializado, ¿no? Y por tanto entiendo que si aquí, que la demanda yo creo que creció mucho hace unos años y últimamente está como un poco más estancada, ¿no? En cuanto a la demanda de desarrolladores mobile, pero esto es curioso, ¿no? Aquí los salarios se ven que son un poco más altos que tanto en full como en front como en back. Y bueno, y luego están ya los perfiles de System Administrator, luego habrá un dato curioso que yo creo que todos ya nos podemos suponer, ¿no? Que es que últimamente hay cada vez más demanda de SRE sobre todo y no hay mucha oferta de gente que se dedique a este perfil, ¿no? Que tenga este perfil. También me ha sorprendido que últimamente también hablando con compañeros en mi empresa dicen que son SRs que los salarios en su perfil está creciendo mucho, pero según veo en esta estadística, sí parece que igual que el resto en los perfiles senior tiende a crecer, pero comparado con el resto de perfiles no está más o menos igual que el resto. Lo cual contradice un poco la idea que yo tenía después de hablar con compañeros y por lo que se suele leer por ahí. Sobre todo por el tema de la oferta y demanda, ¿no? Que cada vez se está demandando más y no hay mucha oferta. Y esto a mí sí que me sorprende un poco para mal, porque siempre tenía la idea de que en Quality Assurance, en este tipo de perfiles, también cada vez hay más demanda y cada vez está como más especializado. Y tenía la idea de que estos salarios habrían crecido bastante, estarían un poquito más arriba, pero veo que justamente son de los que están
bastante abajo, ¿no? Aquí perfiles de manager, que bueno, sí que están un poco más subidos. Vuelve a pasar un poco como veíamos aquí con mobile, ¿no? Que están un poquito más subidos. Y en Big Data un poco más de lo mismo, ¿no? Estas son cosas ya un poco más especializadas y suelen estar así un poco más subidos. Ahora aquí mi gran sorpresa, Madrid. Vamos a comparar Barcelona con Madrid, a ver qué pasa. Aquí veíamos que más o menos solían estar en 59, los middle en 30 y algo y los junior en 24, 26, 27. Vale, vayamos a Madrid. Como vemos, los salarios están en general quizá un poquito más bajos en los seniors, quizá, pero vamos, no se mueve, no es una gran diferencia, pero me sorprende que sean ligeramente, bueno, un poco más bajos, ¿no? Lo cual quiere decir que en Barcelona por lo general parece que se está pagando más. No sé si es que actualmente habrá más empresas en Barcelona, habrá más movimiento, más startups, más no sé. Porque ese dato aquí, bueno, sí que nos da algunas pinceladas en algún punto, pero aparentemente en Barcelona se está pagando un poco más que Madrid, porque se repite un poco el patrón tanto en back como en front, como, bueno, etcétera, ¿no? Full stack, que está también bastante más bajo que en Barcelona. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Aquí también sorprende que los salarios en Madrid de mobile no están tan subidos como los veíamos en Barcelona, ¿vale? Que el dato que yo daba, ostras, en Barcelona parece que el mobile está tirando bastante y los salarios están un poquito más arriba. Aquí en Madrid parece que no. Y bueno, un poco la línea general es la misma, ¿no? Estos salarios de System Administrator y que estaban aquí también en el otro lado, en Barcelona, estaban más subidos, aquí parece que no lo están tanto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, los remotos. ¿Qué diferencias tenemos con Madrid y Barcelona? Realmente aquí en salarios no se nota grandes diferencias, aparentemente. Se suelen mantener un poco en los mismos rangos. Quizá los middle están un poquito más altos, lo cual para mí también tiene sentido, porque supongo que cuando estás aplicando desde remoto hay más oferta, o sea, hay más demanda, por tanto, o sea, más demanda en el sentido que hay más desarrolladores pues, que se ofrecen y las empresas pueden elegir entre más cantidad de desarrolladores. Entonces, también pueden, de todo ese conjunto que es más amplio, de oferta desde el punto de vista de que hay más candidatos, también pueden elegir a los de más seniority, ¿no? Podríamos decir. Y por tanto los salarios también pues tienden a estar un poco más, quizá un poco más subidos, sobre todo La verdad es que los seniors casi son los mismos, quizá los middle se nota un poquito más arriba, pero tampoco hay apenas diferencia por lo que vemos, ¿no? Por tanto, tampoco pensaba que habría más diferencia, que quizá esto empujaría un poco más los salarios hacia arriba, pero no, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, un poco en la misma línea, los salarios parecidos un poco más a los de Barcelona, ¿no? Que los seniors rondaban los 59, 60 por ahí, y los middle estaban en unos 30 y algo. Pues, sí, más o menos parece, ¿no? Que se mantienen en esa línea. Y otra vez un poco lo de los mobile, que al principio veíamos que en Barcelona estaban más arriba y aquí en los remotos pues se mantienen un poco en la línea, ¿no? Vale, pues ahora vayamos al siguiente apartado que son los perfiles, ¿no? ¿Qué perfiles son los más demandados? Y esto es lo que decía antes, ¿no? Que no nos vamos a sorprender que hay algunos perfiles que se están cada vez demandando más y que no hay mucha oferta sobre ese tipo de perfiles, ¿no? Aquí tampoco nos vamos a sorprender mucho en la estadística general, ¿no? Los backends siguen siendo los que más, no hay una gran diferencia. Bueno, sí, es un poco notable, ¿no? Un 10% en este caso es bastante, ¿no? Diferencia, ¿no? Pero en general está bastante repartido. Los backends son los que más, después están los front y luego los full stack que están un poco ahí, ¿no? Entre los tres ya hacen casi, bueno, la mayoría, casi el 75%, lo cual es mucho. Y luego en el resto quedan por los sysadmin, DevOps, SRE, que bueno, esto más o menos se engloba en el mismo tipo, bueno, en perfiles muy relacionados, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí vuelve a pasar un poco como antes, nos vuelve a dar datos de Barcelona, datos de Madrid y datos en remoto. Y bueno, la evolución, aquí yo pensaba que
sysadmin iban a dispararse, pero veo que, bueno, aparte de sysadmin, SRS, etcétera, sí van a disparar, pero no veo esa evolución. Pensaba que estaría aquí en el... O sea, que la raya esta de esta rosita se iba... Que esta es la 1, 2, 3, 4, la quinta. Esta sí va a disparar mucho más, pero de momento parece que no tanto. Quizá es porque... Bueno, aquí también lo divide en dos partes, ¿no? Lo que piden las empresas y luego los perfiles que tienen los desarrolladores, ¿no? Y bueno, este me sorprende que no esté más disparado. Pero bueno, quizá estamos justo en el punto en el que este empieza a haber mucha... Va a haber cada vez más demanda. De hecho, si lo comparamos con los 2 años anteriores, sí que se nota un poco, ¿no? Que este está creciendo. Luego los perfiles que tienen los desarrolladores. No veo que haya grandes diferencias. Sigue estando en los back y los front los que más hay, igual que en la demanda los back siempre son los que no lo hemos comentado. Los back siempre es donde hay más demanda. Pensaba que los front serían los siguientes, pero veo que sobre todo aquí en España se utilizan mucho los perfiles full stack, supongo porque en compañías pequeñas tipo startups tiene quizá más sentido, ¿no? Alguien que te pueda solventar casi todo que contratar perfiles más especializados, ¿no? ¿Qué más me llama la atención? Que la parte de Quality Assurance siga estando ahí tan baja. Pensaba esto también que con el tiempo se dispararía y no. De hecho, vemos aquí que en el 2022 incluso baja, ¿no? Y el tema del Big Data, pues bueno, es que depende del sector, tiene más sentido y claro, yo creo que esto se habrá movido mucho más en grandes compañías bueno, que gestionan los datos de forma diferente, ¿no? Bueno, y necesitan tener ese tipo de infraestructuras y análisis de datos y todas estas cosas que hacen este tipo de empresas. Pero las empresas, por lo menos en las que yo creo que debe haber por España, no creo que es donde más se esté moviendo esta parte, este tipo de perfil. Y se mueven, bueno, igual sí que es verdad que deberían moverse más por bueno, las dos ciudades que aglutinan casi, bueno, creo que gran parte de la industria en España. Pero bueno, de momento sí que ha crecido, igual en el último año, pero tampoco algo súper... Bueno, los perfiles de los desarrolladores sí que se están creciendo, pero la demanda tampoco parece que se esté disparando mucho. Madrid. Creo que esto sigue un poco la línea, ¿no? Los backends son los que más demanda hay. Y un poco lo mismo. Aquí sí que vemos que se dispara un poco la que yo creía que debería, que iba a crecer mucho, ¿no? Que era la de la parte de sysadmin, SRS y toda esta parte. El resto un poco en la línea, ¿no? Los Quality Assurance, en la parte de Quality Assurance está un poco en la línea, ¿no? No hay mucho cambio. Sí sorprende aquí que algo pasó en el 2020, bueno, algo pasó, ¿no? La pandemia, que, que la parte de backend se creció mucho y luego ha ido un poco como menguando. Hay que tener en cuenta que estos son porcentajes, ¿eh? Entonces cuando uno sube en teoría el resto va a ir, en principio debería bajar. Vuelve aquí a pasar, bueno, vuelve a pasar, aquí pasa lo que yo comentaba antes, que me sorprendía un poco que los full stack estuvieron muy por arriba de los front. Y aquí vemos que en Madrid en este año los front han vuelto a ir por delante, ¿no? Para mí creo que en compañías medias grandes tiene más sentido que haya más fronts y haya menos full stacks. O sea, que haya más back front y menos full stacks. Parece que en Madrid, pues, esta parte, o bien porque puede ser eso, ¿no? Que hayan compañías más grandes, no sé, haya crecimiento en algún tipo de compañía, puede ser, no sé, algo debe estar pasando ahí. En cuanto a los perfiles de los desarrolladores, pues bueno, se sigue manteniendo un poco la línea, ¿no? Los back siempre arriba, front cada vez creo que front cada vez ha habido más, ¿no? En los últimos años también por todos los frameworks que ha habido y toda la evolución que han tenido toda la parte de front se ha hecho cada vez también más interesante, creo. Y bueno, veis aquí incluso se equipara. En Barcelona pues estábamos un poco igual, ¿no? Y en remoto no creo que haya tanta diferencia, pues bueno, parece que sí, porque los back están súper arriba, y los front full stack se quedan ahí. Entonces parece que hace 2 años está el tema más igualado, pero aquí sí que hay mucha demanda de backs. Lo cual sí que concuerda bastante con lo que yo tenía
la idea que yo tenía, ¿no? Del mercado, de lo típico, vuelvo a insistir, ¿no? De lo que escuchas y hablas con compañeros y lees y ves en portales tipo LinkedIn, ¿no? Que la demanda de back siempre está muy arriba porque en ciertas empresas, sobre todo el tema de infraestructura ha crecido mucho y han tenido que soportar muchos más clientes. Por eso también me sorprende esta parte, ¿no? Que digo aquí que no crezca tanto, pero de los sysadmin, SREs y tal. Porque también tú mejoras el código, pero también tienes que mejorar lo que lo sustenta atrás, ¿no? En cuanto a los perfiles, pues, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? No hay mucha evolución aquí, ¿eh? Aquí aparece que, supongo que como la muestra será mucho más grande, en los remotos, la evolución pues se mantiene, no vemos apenas cambios, ¿no? Me imagino que debería ir por ahí el tema de esto, o sea, de que esta gráfica se mantenga así de estable, ¿no? Esta sí, el siguiente apartado, el de Code Skills. Este es interesante porque aquí hay a veces un poco de diferencia, ¿no? Entre lo que escuchas de las típicas encuestas que hacen en Stack Overflow o en otro tipo de portales de qué se está usando y qué es lo que los desarrolladores quieren, qué es lo que les está gustando, etcétera. Y luego ves aquí, esto que vamos a ver ahora, qué es lo que que se está demandando aquí en España, en Barcelona, en Madrid, etcétera. Bueno, aquí sí que nos deja claro que como se pueden elegir más de un skill, no tienen por qué sumar el 100%, ¿vale? Y bueno, aquí un poco siguiendo la línea antes, pues divide entre lo que demandan las compañías y los skills que tienen los desarrolladores. Pero creo que aquí nos vamos a llevar alguna sorpresa. Bueno, o quizá no, ¿no? Porque aquí en España sigue habiendo mucha industria de consultoría. Y entonces ya empieza diciéndonos que en consultoría Java y .NET sigue siendo los dos lenguajes y tecnologías más utilizadas. Y luego Node.js y Python están más en las startups, lo cual creo que casa bastante con lo que hoy en día tenemos, creo que casi todos en mente, ¿no? Este me sorprende un poco porque yo tenía entendido que React Native estaba un poco a la baja y aquí sigue diciendo que la parte de móvil sigue habiendo bastante demanda. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que esto ha ido cambiando un poco, ¿no? Eh, Nos vamos a llevar alguna sorpresa por aquí. Bueno, aquí esta sí que la llevo viendo durante bastantes años, ¿no? Que Ruby on Rails tiende a ir a la baja, pero justamente como hay muchas empresas que siguen utilizando Ruby on Rails por el tema de que es del agile, ¿no? De poner cosas en startups, ¿no? De poner cosas rápido en producción y ya empiezan a abandonarlos si acaso cuando crecen mucho y Ruby on Rails no da de sí para lo que ellos necesitan. Suele pasar esto que dice, ¿no? Que es difícil encontrar perfiles de este estilo, porque la demanda sigue siendo relativamente alta, no es de las más altas, pero en startups sí que suele haber bastante demanda de este tipo de tecnologías y no suele haber muchos desarrolladores en este tipo de lenguajes y frameworks. Bueno, luego lo que ya sabíamos, ¿no? De que Amazon Web Services y Google Cloud es los que están reinando en la parte de cloud. Un poco de Python también, que yo creo que pegó mucho Python en los últimos 3 4 años y parece que últimamente se está un poco desinflando, ¿no? Porque se intentó incluso empezar a utilizar para cualquier cosa. Y yo creo que ahora se ha vuelto un poco al redil, por decirlo de alguna forma, de utilizarlo para las cosas que realmente resulta súper interesante, ¿no? Aquí pone pues, Big Data y inteligencia artificial, quizá hay algunas cosas de este estilo. Y bueno, aquí ya entramos como antes, ¿no? Barcelona, Madrid y luego divide entre backend, frontend, etcétera. Por un lado, los skills que se demandan y por otro lado, los skills que tienen los desarrolladores, ¿vale? Y aquí es donde digo que vamos a ver bastantes sorpresas porque en Barcelona, en back, aunque hay mucha gente que quiere matar a este tipo de tecnologías, en back sigue estando PHP, C Sharp y .NET, que es las tecnologías de Microsoft, y Java súper arriba, súper arriba. ¿Y tiene sentido? Pues supongo que sí, porque siguen habiendo, como he dicho antes, un montón de consultoras. Y por otro lado, PHP en España y creo que en Francia también está pasando, se sigue utilizando mucho y últimamente se sigue utilizando y manteniendo mucho más
Por un lado, porque hay mucho código de CMS y desarrollos de este estilo con WordPress, ya lo conocemos todos, la cantidad de instalaciones que tiene, ¿no? Y se utiliza mucho en este tipo de consultoras. Pero también porque PHP en los últimos años ha avanzado bastante, ha mejorado bastante y bueno, sigue teniendo sentido utilizarlo porque no deja de ser un lenguaje bastante rápido, bastante eficiente para lo que se utiliza. Y eso, yo creo que en la industria hay bastante demanda, sigue habiéndola. Entonces aquí un poco la sorpresa de quizás de estas tres de aquí, ¿no? De que siguen muy muy arriba. Y luego pues Node.js, que aparece por aquí. Python, como decía, yo creo que últimamente se está desinflando un poco. Pero este no es ninguna sorpresa, ¿no? Todos esperábamos que Node.js y JavaScript, que últimamente en los últimos años está pegando mucho, sobre todo en startups, se está utilizando muchísimo tanto en front como en back, empieza a ir para arriba, ¿no? Luego, en cuanto a frameworks de frontend, un poco en lo que la idea que yo tenía, React sigue arriba porque, por lo que cuentan, es el que sigue inyectando mucha innovación. Angular ya sabíamos que se estaba yendo un poco abajo. Y a mí un poco el que me sorprende era Vue, que estaba subiendo mucho y en las últimas encuestas empieza a flaquear un poco. Tanto en el uso que está teniendo como en la aceptación que están teniendo los desarrolladores. También creo que el cambio de versión no le está sentando especialmente bien hasta que creo que aún le faltará un añito más para que la nueva versión sea masivamente utilizada, ¿no? En cuanto al resto, pues bueno, sorpresas, como decía, React Native, como suponía, iba a estar bajo, ¿no? Y supongo que cada vez irá más abajo. Y bueno, en España ya sabemos que mobile triunfa Android, entonces Kotlin era de esperar que iba a ir subiendo, ¿no? Y que la demanda iba a ser bastante alta. Aquí un poco la línea de lo de arriba, ¿no? En full stack, un poco, ¿no? Y bueno, aquí creo que no hay ninguna sorpresa, ¿no? En España, bueno, y creo que en todo el mundo Amazon Web Services está siempre en la nube, sobre todo, es lo más usado, ¿no? Bueno, junto con la infraestructura en la nube de Google y Azure de Microsoft, pero quizá Amazon Web Services es lo que más tira, con diferencia. Luego, bueno, Docker, que ya ha dominado todo, tanto a nivel de despliegues como a nivel de desarrollo. Creo que casi todos los equipos hoy en día de desarrollo utilizan entornos dockerizados. Y bueno, y aquí son cosas interesantes, Terraform, pues que es que cada vez se intenta que la parte de infraestructura y los SREs nos dejen a los desarrolladores más poder desplegar y generar nuestros propios entornos, ¿no? Y eso está guay, porque nos da en cierta manera control y no dependemos tanto para cosas sobre todo rutinarias, ¿no? En el día a día del desarrollo. Y Jenkins, pues bueno, pues los sistemas de integración continua siempre están ahí y Jenkins siempre, bueno, lleva muchos años ahí y aunque han salido bastante competencia, pues tiene sentido, ¿no? Que todavía haya muchas instalaciones. En esta parte, pues, bueno, me sigue sorprendiendo me sorprende entre comillas, que Java está en este tipo de cosas todavía también sigue muy, bueno, por lo menos aparece, ¿no? Que en el Big Data quizás no debería ser su punto más fuerte. Y si vemos luego hay muchas herramientas incluso que están implementadas en Java, ¿no? Y sigue ahí. Y también es porque Java a lo largo del tiempo cada vez ha sido más eficiente, sobre todo a nivel de ejecución, ¿no? Ya se acerca mucho a otros los lenguajes que típicamente o históricamente le sacaban demasiada ventaja. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, en Barcelona. Ahora vamos a los skills que tienen los desarrolladores, ¿vale? Aquí veíamos lo que demandaban las compañías y lo que realmente tienen los desarrolladores. Y como vemos, pues la tendencia del mercado español sigue aquí, ¿no? Porque vemos Java en los skills que tienen los desarrolladores muy arriba también. Me sorprende para bien esta parte, ¿no? Node.js para arriba, aunque aquí pone que baja seguramente porque respecto al año pasado habrá bajado, pero que está arriba, sigue estando arriba. Y aquí en frontend, obviamente, pues lo que ya veíamos. Esta parte de que aparece en frontend que los frontends dicen que tienen skills de PHP no deja de ser curioso, no sé, a mí me hace gracia. Pero bueno, es que PHP creo que sabes, no sé en otros sitios, pero imagino que parecido. Ha sido siempre, durante muchos años, casi el lenguaje de desarrollo en web de back por excelencia, ¿no? Y claro, aunque seas frontend, siempre en algún momento tienes que tocar algo de PHP. Bueno, aquí un poco como pasaba antes, pues
sigue un poco la sintonía, ¿no? Los full stack. Y aquí, como decía, en España, con diferencia, lo que triunfa es Android. Supongo que aquí aparece Java por la influencia de Android. Kotlin y lo veo bastante bajo, o sea, quiere decir que empieza a haber mucha demanda, pero hay poca oferta de desarrolladores todavía, pues sobre todo porque supongo que todavía no se han movido a la velocidad que quizás esperaba desde Java, ¿no? Y, y aquí, bueno, pues en España sabemos que iOS hay mercado, hay un mercado muy grande, pero comparado con Android es, en cuanto a cantidad de desarrollos, quizá, bueno, no lo sé, desarrollos probablemente habrán parecidos, pero claro, de dispositivos obviamente en España hay muchos más Android que iOS. Aquí un poco, pues supongo que como el mercado, lo que decíamos antes, ¿no? Que como lo que más triunfa, las tecnologías que más triunfan son para los SR, sysadmin, etcétera. Son Amazon Web Services, Docker, Google Cloud y Azure. Ya lo habíamos visto, esto iba a estar por aquí. Kubernetes, pues sobre todo en los últimos años también ha tenido mucha aceptación y se está utilizando mucho, pero lo veo más como para empresas realmente con infraestructuras interesantes y por eso quizá no está tan arriba, ¿no? Porque quizá a nivel de startups y algunas, bueno, sí supongo que se estará utilizando, pero supongo que en las grandes empresas está súper implantado, pero por abajo no estará tanto. Y aquí en el Big Data, pues otra vez veíamos, ya nos lo anticipaba, ¿no? Al principio que Python iba a estar ahí arriba. Vuelvo a insistir que Java pues, siempre mete la patita por ahí. Y vemos que muchas de estas herramientas que ya veíamos antes, pues tiene sentido, ¿no? Que estén ahí. Este tipo de herramientas se están utilizando ya hace una temporada larga. Respecto a Madrid, aquí sí que no me suena que haya habido... Bueno, hay alguna diferencia, ¿no? Pero la que más me llama la atención aquí en Madrid es que ya aparece aquí Go, que esto no lo veíamos en Barcelona. Aquí en Barcelona sí que veíamos que teníamos Node.js, pero lenguajes así bastante modernos, tipo Go, tipo Rust, etcétera, no lo estábamos viendo y aquí en Madrid sí que nos aparece. Entonces, parece que sí que se está moviendo este tipo de lenguajes por Madrid. PHP sigue manteniéndose ahí más o menos y como ya esperábamos ya va arriba en el back. En el frontend un poco ya lo que habíamos visto, ¿no? Vuelve a llamarme la atención lo de PHP aquí, pero bueno. Bueno, el full stack lo que veíamos que al final le va en consonancia. Aquí un poco de lo mismo. Lo que sorprende es lo alto que está en este caso iOS. Me decía que en España hay muchísimos más dispositivos Android, pero el mercado no tiene por qué estar ahí. Porque las stores de Apple normalmente son mucho más jugosas que las de... Bueno, la store de Apple es más jugosa que las de Android, suele ser. Entonces, aquí lo que sí que me sorprende es que Kotlin ponga que está a la baja, cuando debería estar a la baja Java y subiendo Kotlin. Pero bueno, lo de React Native, esto ya lo habíamos visto antes y va en consonancia. Y bueno, no me voy a extender mucho más porque veo que se está repitiendo un poco los patrones, aquí un poco más de lo que ya habíamos visto. Vuelve a estar Python alto en Big Data. Aquí a lo mejor lo que ha cambiado es que ha desaparecido Java y sí que tenemos aquí C Sharp. Lo que saben realmente los desarrolladores en Madrid. Bueno, aquí sí que sigo lo mismo, ¿no? Pero PHP en el frontend me sigue llamando mucho la atención. Node.js yo creo que ya se está súper implantando en el back, sobre todo por ya lo que habíamos comentado, ¿no? A nivel de backend en startups y por eso yo creo que cada vez hay más desarrolladores interesados en aprenderlo, ¿no? ¿Y qué más podemos decir así que nos llame la atención? Pues un poco que lo mismo que me extraña que Kotlin esté a la baja, quizás porque no esté habiendo mucha demanda en Madrid, a ver. Eh, sí, por eso, probablemente por eso y entonces los desarrolladores no empiezan a no tomarle tanta atención, ¿no? A Kotlin para desarrollo mobile en Android. Aquí nada nuevo, aquí un poco nada nuevo, no, sino un poco nada nuevo. Los desarrolladores se intentan adaptar un poco al mercado, ¿no? Y en remoto quizás es donde aquí sí que hay algunos cambios, porque, por ejemplo, aquí en el backend, lo que decíamos antes, aparece Ruby on Rails, que yo creo que a nivel de startups hay algunas que lo siguen utilizando bastante, sobre todo por la agilidad que tienen a la hora de hacer desarrollos rápidos, ¿no? Y poner en mercado algo rápido y poder probarlo. Por lo demás, tampoco vemos grandes cambios, ¿no? A ver. No, quizá esta parte. iOS superando a Android, ¿no?
Que claro, quizá en la línea de lo que comentaba antes, supongo que en remoto como hay más oferta de perfiles, pues la demanda se especializa más y como supongo que hay más mercado de pasta en iOS, pues quizá por ese motivo aquí hay más demanda. Por lo demás vemos que aquí ninguna novedad, ¿no? Y bueno, los skills que tienen los desarrolladores en remoto, me sorprende aquí que no aparezca ninguno de los nuevos, ¿no? Que no aparezcan ni Go, ni Rust, ni como comentábamos antes, sino un poco de los de siempre, ¿no? Java, PHP, Node.js, como habíamos dicho, que ya hace tiempo que había sobresalido, que estaba sobresaliendo. Y en el frontend, pues un poco de lo que ya habíamos visto. Aquí ya voy a pasarlo por alto porque esto es un poco todo el rato lo mismo. Aquí, vayamos a lo interesante en cuanto a lo que nos ofrecen las empresas. Últimamente, aparte de los salarios, también ha pasado que están ofertando muchos puestos en remoto y aparte para hacerlos más interesantes, también, y para no tener que invertir tanto en salarios, una forma de compensarlo, una cosa que están haciendo en los últimos años muchas compañías es ofrecer lo que se conoce como los benefits and perks, ¿no? Que son lo típico de pues te doy flexibilidad horaria, te permito trabajar desde casa, posiciones en remoto, luego fruta y bebidas en la oficina, tener un plan de trainings o de cursos, ¿no? O de formación, donde te dan un presupuesto para que tú puedas apuntarte a plataformas o a lo que tú quieras. Luego el seguro médico, últimamente cada vez lo veo más en las ofertas. Y luego las clases en otro idioma. Generalmente es en inglés, pero puede ser en cualquier otro idioma. Bueno, yo lo que veo es que, aunque veo muchas plataformas de formación en idiomas online, en el caso mío de mi compañía todavía no hay. Y yo que trabajo en remoto, en los que están asistiendo a la oficina sí tienen clases de inglés, pero yo de momento no lo tengo, pero espero que lo pongan pronto. Y bueno, aquí un poco estadísticas generales que son interesantes. Por un lado, quizá esta es un poco llamativa. Yo ya me quedo un poco bastante por arriba de aquí, pero me parece que incluso es una edad media alta. No sé, me daba la sensación de que cada vez tendría a ir muy abajo, ¿no? Porque la gente cada vez empieza a programar antes. Y no sé, me da a mí que es incluso alta. No sé. En realidad no es alta, ¿no? 32 con años, 32 con 2 no es una edad. O sea, es ser joven. Pero, no sé, parece que como también cada vez ha habido más desarrolladores, también cada vez hay más desarrolladores con más edad, ¿no? Otra que llama bastante la atención es que cada vez hay más mujeres. Bien, un aplauso. Menos mal, por fin. Ya empieza a haber menos problemas con esto, en el sentido de que cuanto más diversidad haya, yo creo que nos va a enriquecer a todos, tanto en el sector tecnológico, que siempre ha sido un tabú creo yo, ¿no? Que hubiera mujeres, y que en general, ¿no? En cualquier sector. ¿Y qué más nos queda? Bueno, aquí la demanda del trabajo en remoto, que esto ya lo habíamos comentado, cada vez hay más demanda de trabajo en remoto, aunque bueno, aquí ya hay un 56% que prefiere trabajar solamente en remoto, que es un montón, pero un montón, mucho, ¿eh? O sea, ya es más de la mitad de la gente prefiere trabajar en remoto que trabajar en la oficina. Y yo soy uno de ellos, ¿eh? Voy a la oficina cuando me reúno con mi equipo por algún tema o una historia, pero en general suelo trabajar desde casa. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Bueno, esto sí que se podíamos imaginar que podría pasar, ¿no? Que el tamaño de la empresa no le resulta importante a los candidatos, ¿no? En general. No les importa trabajar en una empresa más grande, más pequeña. Entonces, sí, yo creo que es más interesante el proyecto, si está en lo que tú estés interesado, si te interesa más consultoría o producto, etcétera, ¿no? Más el tamaño. Aunque el tamaño de las empresas determina muchas cosas, en realidad, porque determina cómo va a ser tu equipo y bueno, si va a haber presupuesto para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Los salarios, etcétera. Pero, bueno, si todo lo demás está claro, se ve que en general a la gente no le importa mucho. Y nada más, esto es todo. Espero no haberos... Bueno, la parte esta, ¿no? Que se ha hecho un poco repetitiva, no haberos aburrido mucho en esa parte. Y que os haya resultado interesante, porque yo cuando lo vi la verdad es que me resultó
súper interesante, sobre todo por tener una imagen general, porque aunque a veces ves encuestas a nivel global, que normalmente suelen haber muchos datos de países donde suele contestar más la gente, tipo Estados Unidos y otros países más grandes, donde también la industria es más grande. Este que está centrado en España para mí me resulta bastante interesante para tener una imagen de lo que está pasando aquí, ¿no? Y nada más, nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego, chao, chao.